Bueno, buen día a todos. Muchas gracias Laura, Rodrigo, Liliana por la invitación. Mi nombre es María Fernanda, como les ha comentado Laura. Yo trabajo en las negociaciones comerciales y en temas de acceso a mercados desde hace ya 15 años. Me especializo sobre todo en América Latina. Bueno, y la idea un poco de esta charla, a raíz de lo que estuvimos conversando con Laura, es tratar de entender un poco más qué es un acuerdo comercial. Porque generalmente todos, cuando nos hablan de un acuerdo comercial, inmediatamente pensamos en la posibilidad de exportar e ingresar a otro país sin pagar derechos aduaneros, que son una carga importante en el costo de la actividad de internacionalización de una empresa. Sin embargo, al concentrar nuestra mirada en esto, muchas veces soslayamos otros aspectos igualmente importantes que tienen los acuerdos comerciales y que no tienen tanta publicidad y sin embargo tienen beneficios y efectos indirectos muy importantes a la hora de salir al exterior. Bueno, básicamente la idea ahora es hablar un poquito de lo que es la agenda de comercio exterior. Como si le hubiese dicho, coticemos una bomba azul. O sea, no le dijo nada técnico. Espera que hay un micrófono abierto. Sí. Que no lo quiero detectar. Ahí está, me parece, ahí está. Bueno, como les comentaba entonces, la idea es hablar un poco de la agenda de negociaciones que tiene nuestro país, que tiene la Argentina, los acuerdos que tenemos actualmente en vigor, los acuerdos que están en negociación y cuáles son los aspectos centrales de cada uno de estos acuerdos. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, esta es una pequeña introducción que no viene mucho a caso, es que, como ustedes saben, probablemente o habrán oído hablar, siempre que nos hablan de comercio exterior nos hablan de la importancia de poder aprovechar las cadenas globales de valor. ¿Por qué nos dicen esto o por qué escuchamos reiteradamente? Ello se debe principalmente a que, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, a 2017-2018, prácticamente un 70% del comercio mundial era en realidad comercio de insumos que se utilizan en la producción de otros bienes finales, es decir, era comercio dentro de una cadena global de valor. Y un dato aún más importante es que en los últimos 5 años, gran parte del comercio de estas cadenas globales de valor pasó a estar ocupada por el comercio de servicios, es decir, ya no se trata solo del comercio de bienes tangibles, sino también la incorporación de otros sectores y otras disciplinas que hasta ahora no estaban tan reguladas. Por ejemplo, si vamos al caso de Argentina-Mercosur, como lo vamos a mencionar más adelante, hoy por hoy solo tenemos 2 acuerdos en vigor sobre comercio de servicios. Uno es el acuerdo intra-Mercosur y el otro es el acuerdo Mercosur-Chile. Esperamos en breve haya también un acuerdo en vigor con Colombia, pero eso demuestra el gran desafío que tenemos como país para poder aprovechar todas estas ventajas comerciales. ¿Por qué decimos que es tan importante prestar atención a los acuerdos comerciales? Básicamente porque la política comercial exterior de los últimos 30 años que tiene que ver con una fase de globalización en la que todos estamos inmersos, se puede dividir en 2 grandes bloques, si se quiere. Por un lado, el primer bloque, que es el que comenzó en la década de los 90, que estuvo marcada por la conformación de la Organización Mundial de Comercio, que supuso la consolidación de las reglas multilaterales de comercio y que hizo un énfasis muy importante en las rebajas arancelarias, y por otro lado una fase posterior que comenzó hará unos 8 o 9 años, que tiene que ver con la incorporación a los acuerdos comerciales de nuevas disciplinas y asuntos que hasta entonces no eran tratados y que van mucho más allá de los aranceles. ¿Por qué? Porque una vez que el promedio arancelario mundial decayó, comenzó a crecer la importancia de atender otras cuestiones que también traban y dificultan el proceso comercial, ¿sí? En este sentido, acá, bueno, no sé si llegan a verlo bien, se muestra claramente esto que les decía, que miren, en 1990 solo había en vigor en el mundo 19 acuerdos comerciales.
En 1994 se crea la Organización Mundial de Comercio y se consolida el nuevo régimen multilateral de comercio que impone normas y reglas claras para todos los países en lo que hace a comercio mundial. A la fecha, desde entonces, hay en vigor 284 acuerdos comerciales bilaterales en el mundo. La importancia entonces que tiene el conocimiento de estos acuerdos pasa a ser de vital importancia para cualquier empresa que quiera operar en el exterior. De hecho, en términos de comercio, también pueden ver en los gráficos que prácticamente un 30% del comercio del PBI mundial es comercio internacional, y ello se debe justamente a los acuerdos comerciales. Ahora bien, esta parte la vamos a pasar un poco por alto. Esto es lo que yo les mencionaba por arriba antes, a modo introductorio, y tiene que ver con que en un principio, en la década de los 90, prácticamente todo lo que era negociación comercial se concentraba en el comercio de los bienes, de mercancías, un bien tangible. Y en este sentido, el objetivo principal tenía que ver con bajar los derechos aduaneros. Se negociaban otras disciplinas conexas que tienen que ver con el comercio de bienes, como ser las medidas sanitarias, los reglamentos técnicos, se creaban mecanismos de defensa comercial, pero poco se hablaba del comercio de disciplinas que hoy por hoy son una parte fundamental del comercio, ya sea servicios o incluso los regímenes de contratación pública. Bueno, todo esto estaba, si ustedes ven la pantalla, toda esta parte estaba dejada de lado y no se tenía en cuenta en los acuerdos bilaterales. El primer acuerdo que comienza a incorporarlos es el acuerdo del NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá. Y desde entonces esto comenzó a replicarse a nivel mundial en distintos acuerdos. Argentina y el Mercosur están intentando desde hace años modernizar sus acuerdos para incluir todo este tipo de disciplinas. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Básicamente, sigo de largo. Ahí está. ¿Cuál es el desafío principal que tiene la Argentina? Y es que, como ustedes saben, Argentina es miembro del Mercosur. Como miembro del Mercosur, al ser una unión aduanera, nosotros tenemos un arancel externo común con nuestros socios, con Uruguay, con Paraguay y con Brasil, lo que presenta desafíos a la hora de poder negociar con el exterior. ¿Por qué? Porque todas las negociaciones comerciales externas de la Argentina tienen que ser con el Mercosur en bloque. Obviamente, los intereses de los miembros del Mercosur no siempre coinciden, y esto hace que sea necesaria una coordinación interna que supone un desafío adicional antes de poder salir a negociar con otros países. Solo hay 4 sectores que están excluidos del arancel externo común, principalmente son el sector azucarero, el sector automotor, y hay algunas que otras excepciones más, pero mínimas. En general, esto no viene mucho al caso, pero como ustedes sabrán, el arancel externo del Mercosur varía entre el 0 y el 35% y tiene un promedio de 11,5%, que en términos generales a nivel internacional es bastante bajo cuando uno lo compara con el arancel de otros países, sobre todo en lo que hace a comercio agrícola, donde hay países que llegan a tener un 275% de tasa arancelaria. Esta presentación la estoy pasando un poco así de largo, como verán, porque es más introductorio para ir a los acuerdos comerciales, que es lo que realmente nos interesa. Pero lo que hacemos acá es demostrar nuevamente el bajo nivel de inserción que tenemos, sobre todo si lo comparamos con otros socios de la región, como son Chile y México, que tienen acuerdos con 64 y 62 países respectivamente. El Mercosur tiene acuerdos con, ahora lo van a ver, con muy pocos países. Esto justamente, y acá es donde quería llegar yo, es un cuadro actualizado de lo que son los acuerdos en vigor y en negociación del Mercosur y de la Argentina. En general, como ustedes saben, los acuerdos en vigor que tenemos actualmente, sobre todo se orientan a la región latinoamericana. Como Mercosur tenemos acuerdos marcos
que regulan el comercio de bienes con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile, con México, si bien el acuerdo con México tiene un alcance mucho más limitado que el resto, y asimismo tenemos acuerdos en vigor con Egipto y con Israel, no así con Palestina, que está suscripto pero no ha entrado en vigor. Luego tenemos acuerdos de alcance parcial mucho más limitados en cuanto a su cobertura arancelaria con India, con algunos países del sudeste y sudoeste africano, y tenemos un acuerdo en vigor que se llama SGPC, que es un acuerdo para el desarrollo del comercio entre países del sur. Este acuerdo funciona otorgando, no sé si ustedes tienen, quizás quienes exportan conozcan la preferencia arancelaria regional que tienen los países que son miembros de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Independientemente de los acuerdos comerciales que tenga en vigor la Argentina o el Mercosur, el hecho de ser miembros de la LADI permite que todos los países miembros, o sea, todos los países latinoamericanos, se concedan una preferencia, en el caso de Argentina, del 20% para la totalidad del nomenclador. Bueno, esto mismo sucede con el SGPC entre los países del sur. Nuestro principal beneficiario en este sentido es Sudáfrica. Asimismo, la agenda actual de negociaciones en curso de la Argentina y del Mercosur contempla la consecución de acuerdos con EFTA, con Canadá, con Corea, con Singapur y bueno, la negociación con la Unión Europea, que ya ha sido cerrada, pero aún no ha sido puesta en vigor. Consecuentemente también tenemos diálogos exploratorios que se espera lleguen en algún momento a derivar en la apertura de negociaciones comerciales con Australia, con Nueva Zelanda, con el Pacífico, con Japón, con Indonesia, con Vietnam y con varios otros países. Lo importante a mostrar de todo esto, acá está bien concluido, es que muchos de estos acuerdos que están hoy en vigor tienen un alcance limitado. Entonces tenemos un desafío muy importante. ¿Cuál es el desafío importante? Poder modernizarlos, actualizarlos. Hola. Parece que se le jorobó la conexión a Sí, Fernanda. ¿no? Introducción para ir realmente a lo que nos interesa de la charla, que tiene que ver con los acuerdos comerciales que tiene la Argentina y cómo poder aprovecharlos para el futuro, ¿no? A ver qué paso hasta llegar a la parte donde estábamos. Acá. Bueno, como les decía entonces, actualmente los acuerdos en vigor más importantes que tiene nuestro país son los acuerdos que tenemos en América Latina. Personalmente, y esto es una opinión a título informal, yo creo que el acuerdo que más se acerca a un acuerdo de libre comercio realmente es el acuerdo que tenemos en vigor con Chile, que está mal acá el número, dice hace 55, pero es hace 35, pido disculpas. ¿Por qué digo que es el acuerdo más común, más completo, perdón? Básicamente porque tiene un 100% de preferencias para todo lo que es comercio de bienes sin ningún tipo de restricción adicional, y además tiene disciplinas negociadas en todos los aspectos, es decir, contempla servicios, contempla contratación pública, y en 2017 se incorporaron nuevas disciplinas vinculadas al comercio de pymes, al comercio y género, comercio y trabajo, comercio y medio ambiente, facilitación del comercio. Ahora vamos a ver qué trata cada una de estas disciplinas. Pero creo que es un poco el acuerdo modelo que tenemos desde la Argentina y en el Mercosur incluso, a la hora de plantear negociaciones con otros países. Luego, en términos de cobertura e importancia, le siguen el acuerdo que tenemos negociado con Perú, el AC58, que es un acuerdo Mercosur-Perú en lo que hace al comercio de bienes,
y que también tiene prácticamente la totalidad del nomenclador de bienes negociados, o sea que un 99% de los productos en las mercancías producidas en nuestro país pueden ingresar al territorio peruano sin tributar derechos aduaneros. La diferencia que tenemos en el caso de Perú es que se aplica un mecanismo que no viene mucho al caso hablar en esta reunión porque afecta en realidad al comercio de bienes agrícolas y agroindustriales, que se llama franja de precios. Establece que cuando el precio de un bien baja demasiado a nivel internacional, se activa una sobretasa que hace que sea más caro el bien a la hora de ingresar a ese mercado. Eso limita un poco el alcance real del acuerdo en lo que hace a bienes agrícolas, pero de todos modos es un acuerdo muy amplio que también tiene una gran ventaja que no tienen el resto de los acuerdos en América Latina, y es que no tiene ningún tipo de restricción cuantitativa, es decir, no hay cuotas o los mal llamados cupos que puedan limitar el ingreso de bienes. Actualmente la Argentina está negociando bilateralmente una ampliación de este acuerdo con Perú para incluir nuevas disciplinas. Cuando hablo de incluir nuevas disciplinas me refiero a servicios, contratación pública, facilitación del comercio. ¿Por qué digo bilateralmente? Porque en la práctica, si bien todas las negociaciones externas de la Argentina tienen que ser como miembro del Mercosur, en el caso de los países de América Latina, como ya no hay que negociar acceso a bienes porque ya está negociado a nivel Mercosur, en la práctica los países del Mercosur hemos llegado a un entendimiento que nos permite negociar otras disciplinas no vinculadas a acceso a mercado de bienes en forma individual. De ahí que Argentina esté bilateralmente acordando la introducción de estas nuevas disciplinas al acuerdo. Luego las estoy yendo en niveles de cobertura de mayor a menor. Entonces dijimos Chile, Perú. En un tercer escalón yo colocaría los acuerdos con Ecuador y Colombia, hace 59 y hace 72 respectivamente, que también solo dejan fuera del cronograma completo de desgravación arancelaria al sector azucarero. El resto de los bienes ingresan en su totalidad con preferencia arancelaria del 100%, si bien en este caso sí tenemos limitaciones en algunos productos de contingentes arancelarios. Como todos saben, el contingente arancelario lo que hace es permitirnos ingresar sin tributar arancel una X cantidad de bienes. Una vez que se cumple esa cantidad, hay que comenzar a tributar un arancel. Es muy difícil hablar en términos generales de quiénes son los afectados por estos contingentes arancelarios. Mayoritariamente son bienes agrícolas y agroindustriales, pero puede ser que haya algunos bienes industriales. Es importante entonces a la hora de realizar exportaciones al exterior tener en claro la posición arancelaria 8 dígitos del bien que se quiere exportar para poder ir al acuerdo y ver si realmente hay alguna restricción que limite el alcance de la preferencia arancelaria. Y también, yendo de mayor a menor, el último de los acuerdos, o el más deficiente de todos a mi entender, es el acuerdo que tenemos negociado con México, que es el único acuerdo en el cual los países del Mercosur pueden negociar acceso preferencial de bienes sin el resto de los socios. Es decir, se negocia a nivel de gobiernos individuales: Argentina, México, Brasil, México, Uruguay, México, Paraguay, México. En el caso de la Argentina, el AC6 solo contempla preferencias para cerca de un 35% del universo arancelario, y cuando uno quiere ver la aplicación efectiva de ese acuerdo, yo creo que es incluso bastante menor a ese 35%. ¿Por qué? Porque tiene muchas observaciones. Por ejemplo, en el caso de los vinos, dice que los vinos finos de mesa tienen una preferencia del 100%, pero cuando uno va a la letra chica del acuerdo, la letra chica dice que esa preferencia solo se aplica a vinos de mesa cuya graduación alcohólica sea inferior al 13%.
y los vinos finos de mesa generalmente tienen una graduación alcohólica superior al 14%. Entonces, la realidad es que en la práctica esa preferencia no se puede utilizar, está negociada, pero no corresponde. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque es muy importante que desde el sector privado, las empresas, todos prestemos mucha atención cuando nos presentan lo que se está negociando a la letra chica del acuerdo. No quedarnos en la posición 2400, 1000 tiene un 100% de preferencia, sino ver después si hay observaciones para la aplicación de esa preferencia, si en notas complementarias alguien se reserva el derecho de poder aplicarle una licencia no automática, porque son cuestiones que generalmente uno no presta atención, son como las notas al pie de los acuerdos, y que pueden en la práctica hacer caer un negocio en el exterior cuando uno quiere exportar pensando que tiene una preferencia del 100%, ¿sí? Por eso lo estoy mencionando más que nada. Bueno, acá es lo mismo, pero al revés, lo que estos países le otorgan a Argentina, que en general siempre es un poquito menos de lo que Argentina otorga en América Latina, y tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene cada uno de estos países. Y esto se los dejo para las próximas charlas, porque es una breve presentación de los mercados con los que Argentina está actualmente llevando a cabo negociaciones comerciales. Singapur, Canadá, Corea, la Unión Europea. Bueno, y ahora sí llegamos a lo que realmente nos interesaba, que tiene que ver con las disciplinas que tenemos negociadas en los acuerdos comerciales. Bueno, en primer lugar, la disciplina quizás que mayor interés genera para todo exportador, para todo empresario, es la vinculada al comercio de bienes. ¿Qué se negocia en comercio de bienes? Como mencionábamos, generalmente cuando uno habla de comercio de bienes, habla de la eliminación de los derechos aduaneros. Inicialmente, derecho aduanero es el tributo arancelario que uno abona cuando quiere ingresar un bien a otro país. Ahora bien, en la actualidad ya no hace falta prestar tanta atención a estos temas, en el sentido de que todos los componentes arancelarios suelen ser incluidos en la preferencia. Pero hasta hace poco tiempo, muchas veces los países se reservaban la eliminación arancelaria a solo una parte del arancel. Por ejemplo, supónganse una galletita que tributa un arancel del 10%, pero además pagaba un 0,36% de dólar por cada paquete de galletita que se importa en términos de contenido agregado de azúcar. Bueno, antes las preferencias arancelarias solían aplicarse solo a la parte del arancel de la galletita y no al arancel fijo del azúcar añadido. Eso seguía teniendo que tributarse a pesar de tener una preferencia. Esto hoy en día ya no pasa más. Generalmente todos los componentes tarifarios del arancel están incluidos en la reducción de los derechos. Lo que es importante a la hora de leer un acuerdo de comercio de bienes para tener realmente en claro cuáles son las condiciones de acceso es ver bien qué tipos de cronogramas se han negociado. Es decir, la preferencia arancelaria generalmente se va incrementando con el paso de los años. Las canastas suelen ser negociadas a 10 años o a 15 años cuando el producto es muy sensible. Y es importante estar atentos a esto, porque si nosotros queremos acceder a otro mercado, tenemos que tener en claro el periodo a partir del cual vamos a poder ingresar sin tributar arancel. Si la canasta está pensada a 10 años, tenemos ese plazo para lograr ir generando una sinergia que nos permita realizar operaciones en esos mercados. En otros casos el plazo quizás es mucho menor. Entonces es importante siempre tener eso bien en claro. Por otro lado, otro tema que es importante dentro del comercio de bienes tiene que ver con la regulación que imponen estos nuevos acuerdos a ciertos aspectos que son bastante sensibles a la hora de hacer negocios. Es decir, los acuerdos de comercio de bienes también regulan cuestiones tales como los derechos de exportación, las licencias de importación,
Por ejemplo, hasta la fecha Argentina no tenía ningún acuerdo en donde se ponga algún límite a la aplicación de derechos de exportación. La primera inserción de este tema en los acuerdos de comercio de bienes de la Argentina es el texto del acuerdo con la Unión Europea. En el texto del acuerdo con la Unión Europea, la Argentina se compromete en un plazo X de años a ir eliminando los derechos de exportación a los bienes que son exportados al territorio de la Unión Europea. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que este acuerdo esté en vigor, obviamente, si solo se bajan los derechos de exportación a los bienes que van a la Unión Europea, se genera un desvío de comercio que va a ir hacia ese mercado. Entonces, la tendencia va a ser a que los derechos de exportación en general van a ir bajando también al resto de los mercados para no generar este desvío de comercio. Entonces, indirectamente, lo que hacen los estándares internacionales es marcar pautas también de lo que va a ser, en cierto modo, la política comercial interna, porque nos obliga a asumir un compromiso que después hay que mantener en el tiempo. Algo similar sucede también en el caso de las licencias de importación. Generalmente, no sé si exportan a países en los cuales tengan que lidiar con el tema de las licencias automáticas o no automáticas de importación, pero de acuerdo con la regulación de la OMC, normalmente tenemos entre un plazo de 30 a 60 días para poder expedir una licencia. Ahora bien, muchos de los acuerdos comerciales que se están negociando lo que buscan es achicar los plazos de la OMC, es decir, imponer plazos mucho más cortos para la expedición de las licencias de importación. Pueden ser 14 días, pueden ser 15 días, pueden ser 20 días, depende de lo que se negocie en cada acuerdo, pero todo lleva a que cada vez estos plazos van a ser menores. Entonces, nuevamente, marca una pauta también cuando uno asume este compromiso de cómo va a ir evolucionando este tema a nivel interno. Es importante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy, aunque uno le llame licencia o le llame permiso previo de importación, muchas veces, a pesar de que deben ser automáticas, incluso en algunos casos, esto limita la posibilidad de hacer negocios en el exterior. Lo mismo pasa con el tema de los mal llamados cupos de importación. Un tema central en los acuerdos es también dilucidar y tener bien en claro quién administra y distribuye los distintos cupos que tenemos negociados. A la fecha, en la Argentina, todos los acuerdos que tenemos en vigor, los cupos de importación negociados son administrados por el país exportador, es decir, en el caso de la Argentina, por la Argentina. No obstante, los nuevos acuerdos, el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, nos pone frente a una nueva, a un nuevo modo de tener que organizarnos, porque establece por primera vez la la administración de los cupos de importación por parte del país importador. ¿Por qué es importante esto? Porque el país que administra el cupo es el país que establece las condiciones mediante las cuales se va a garantizar el acceso de la persona, de la empresa al mercado. No es lo mismo que yo diga, para poder utilizar la preferencia arancelaria negociada en el marco de un cupo vas a tener que solicitar una licencia de importación, que yo diga, para poder utilizarlo simplemente el que primero llega, primero aprovecha el cupo. Listo. ¿Hay 100 toneladas? Bueno, las primeras 100 toneladas que lleguen a la aduana van a gozar de la preferencia. El resto que se arregle como pueda. ¿Qué pasa? Cuando uno establece a lo mejor algún sistema de administración del cupo a través de licencias o a través de algún mecanismo de distribución, lo que hace es dar previsibilidad al sector privado. El empresario, ya antes de salir, de embarcar su mercadería, va a tener plena certeza de si tiene o no el acceso preferencial cuando llegue. Imagínense que yo embarco hoy
pero al mismo tiempo embarca un contingente en México, México llega antes, cubre un cupo, el de Argentina va en camino, sale otro barco de Brasil, el de Brasil llega antes y utiliza la preferencia arancelaria que tenía negociada el Mercosur en el marco de un acuerdo. Cuando llega el barco argentino no lo va a poder utilizar. Entonces es fundamental tener en cuenta este tipo de cuestiones. Que en la Argentina hasta ahora, por ejemplo, no hay un sistema en el Mercosur hasta ahora no había un sistema de administración de cupos realmente eficiente. Recién ahora se está estableciendo este mecanismo y este grupo, y se están estableciendo las pautas para funcionar, justamente con miras a poder administrar todos los contingentes que se han negociado recientemente con la Unión Europea y que se están negociando con Canadá, con EFTA y con otros países. De ahí que creo que este va a ser uno de los temas más importantes a los cuales una empresa tenga que prestar atención, ya sea para conocer las condiciones en que la competencia va a poder ingresar a la Argentina, como para tener en cuenta las condiciones en las que nosotros como exportadores argentinos podemos ingresar al resto de los mercados. Y personalmente me parece que es un desafío muy importante, donde más allá de lo que se haga desde las administraciones públicas, desde los estados, es fundamental tener el feedback de las empresas para conocer realmente cómo se vive desde el sector privado, si hay previsibilidad, si hay acceso a la información. Digo, me parece que es fundamental tener en claro, si se establece un sistema de mecanismos de licencias, por ejemplo, ok, bueno, ¿qué facilidad tengo yo como empresario, como exportador, para ir siguiendo este mecanismo y estar al tanto de si quedan licencias o no en función de la proyección de negocios que yo tengo que hacer, suponiendo que mis cargamentos van a salir recién en el mes de julio? Digo, bueno, entonces yo necesito saber en abril, mayo, más o menos, qué porcentaje de utilización del cupo va habiendo. Lo que hacen todos estos mecanismos nuevos que se están creando y que se están introduciendo a partir de los nuevos acuerdos comerciales que está negociando la Argentina y el Mercosur, es otorgarnos nuevas herramientas en este sentido que, debo reconocer, me parece a mí al menos, en la Argentina y en el Mercosur en general, todavía teníamos ciertas falencias o nos faltaba mucho para poder acceder a esta información. No sé si se entiende todo lo que estoy diciendo. Bueno, yo después acá mencioné otros temas que me parece que no viene al caso con relación a bienes industriales, porque las medidas especiales de los acuerdos en América Latina, la franja de precios, aplica a bienes agrícolas o agroindustriales, que creo que acá apuntamos más bien al sector manufacturero. Bueno, yo me salté, que quizás también vinculado al comercio de bienes, no hice una filmina sobre el tema porque me parecía que es algo demasiado técnico y no viene al caso, solo mencionarlo rápidamente, es que los nuevos acuerdos, bueno, íntimamente ligado al comercio de bienes, tenemos el tema del régimen de origen. Cuando hablamos de régimen de origen, ustedes saben que para poder ingresar a un mercado aprovechando todas las preferencias arancelarias con las que se pueda contar, es necesario presentar un certificado de origen que estipule que el bien fue realmente producido en el país de acuerdo con las reglas de origen que se hayan pactado. En términos generales, las reglas de origen que usa el Mercosur suele ser 60% de producción local, 40% de posibilidad de incorporación de insumos importados. Eso es muy a grandes rasgos porque después hay reglas específicas para cada sector, ¿no? Pero algo que me parece importante destacar de los nuevos acuerdos que se están negociando, e incluso me parece importante tenerlo en mente de acuerdo a la actualización de los acuerdos a nivel regional que va a haber próximamente, es la parte de acumulación extendida de origen. ¿Por qué? Porque los nuevos capítulos de origen que se están incorporando prevén la posibilidad de que un porcentaje del bien
que contenga insumos importados desde otro mercado sea igual considerado como originario de ese país. Doy, por ejemplo, en el caso de América Latina, el acuerdo de la Alianza del Pacífico estimula que hay que tener un 60% de contenido nacional para textiles, con la posibilidad de incorporar un 40% de material, hilado y confecciones importadas. Ahora bien, se estipula fehacientemente que se puede incorporar un 10% del hilado proveniente de los Estados Unidos, y ese 10% de hilado proveniente de Estados Unidos va a ser considerado como originario, es decir, dentro del 60% de origen de los países de la Alianza del Pacífico. A esto se lo conoce como acumulación extendida, y comenzó a, si bien data de muchos años atrás, comenzó a hacerse cada vez más común en los últimos años. Y los nuevos acuerdos comerciales que está negociando la Argentina tienen solicitudes de inclusión de temas de acumulación extendida. ¿Por qué digo que me parece interesante tener esto en cuenta? Porque personalmente me parece que puede ayudar mucho también a la Argentina en algunos aspectos, si pensamos en la posibilidad de conformar cadenas globales de valor con otros países, como por ejemplo Chile, que tiene acceso a 64 mercados en condiciones preferenciales. Es decir, si nosotros pensamos que parte de la acumulación extendida nos permite que un insumo incorporado desde otro país pueda ser considerado como parte originaria, eso permitiría, por ejemplo, que ciertos bienes que nosotros podemos vender a Chile puedan ser incorporados como Chile en bienes de mayor valor, digamos, y ser exportados en condiciones preferenciales a otros países del Pacífico, tienen una red de 62 acuerdos, en condiciones preferenciales. Entonces me parece que es un tema interesante a seguir por parte de todas las empresas argentinas. En los últimos años hubo bastante cadenas globales de valor que están teniendo mucho auge con Chile, si bien yo las que conozco de primera mano nuevamente apuntan más quizás al sector agrícola, pero probablemente porque se han movido un poco más desde, por ejemplo, un caso muy interesante tiene que ver con los espárragos. Los espárragos son un bien que, para ser un bien agrícola, tienen un valor importante, y empresas mendocinas han logrado llegar a un acuerdo muy importante con empresas chilenas que tienen producción en ambos lados de la frontera, y se han dividido el abastecimiento de los mercados en función del acceso de cada uno. Entonces, producen en forma conjunta, y cuando tienen que exportar a Chile, a Bolivia, a Uruguay, lo hacen desde la Argentina porque están en mejores condiciones de acceso. No tanto por el arancel, porque Chile también tiene rebajas arancelarias con estos países, sino porque los requisitos sanitarios, los reglamentos técnicos de la Argentina están más homologados con estos países de la región, y por ende es más fácil el trámite. Mientras que Chile se está encargando de los mercados del Pacífico, con los cuales obviamente ni la Argentina ni el Mercosur tienen por el momento acuerdos. Entonces me parece que por ese lado puede haber importantes posibilidades de negocios que suelen ser soslayadas por no prestar quizás tanta atención a ciertos aspectos que parecen muy técnicos, pero que esconden en el fondo nichos de negocios que sería bueno poder aprovechar entre todos. Entonces, junto con el comercio de bienes, decíamos que es importante prestar atención a la parte de origen, y también me parece fundamental prestar atención, en el caso de los bienes manufactureros, a lo que se está negociando en materia de reglamentación técnica. ¿Por qué digo en materia de reglamentación técnica? Pues si bien Argentina, dentro de todo, es uno de los temas en los que creo que más avanzado está, tenemos una muy buena homologación de acuerdos en materia técnica con gran parte del mundo, ustedes saben como empresarios que contar con las certificaciones ISO, IRAM, es fundamental para certificado de calidad a nivel privado, pero a nivel Estado siempre hace falta un requisito adicional que tiene que ver con
los reglamentos técnicos que negocian los organismos oficiales. Según el bien dependerá si es, no sé, alimentos, cosméticos, afecta a la salud humana, será la ANMAT. Si afecta otros temas de la vida, será otros organismos, puede ser el INTA, puede ser cualquier otro. Bueno, actualmente lo que hacen los nuevos acuerdos comerciales que se están negociando es incorporar disciplinas en estas materias que permiten que la evaluación de conformidad que hacen ambos países siga un derrotero similar, de modo tal de que un certificado que consigue su evaluación de conformidad en la Argentina sea automáticamente aprobado en el país de la contraparte con el cual se está negociando un acuerdo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque, por ejemplo, en Ecuador, en 2011-2012, hubo una proliferación de reglamentos técnicos. En un año se aprobaron más de 1000 reglamentos técnicos que impidieron, cerraron prácticamente todo el mercado de bienes industriales a los productos originarios de nuestro país y de todo el mundo. Sin embargo, los países de América Latina logramos sortear este tema mucho más rápido porque teníamos un acuerdo en materia de reglamentación técnica y éramos todos miembros de la Organización Latinoamericana de Armonización. En Argentina está la OAA también se llama. Lo que nos permitió esto es que los certificados de la Argentina fueran validados mucho más rápidamente que los de otras partes del mundo y se pudiera retomar el flujo comercial interrumpido durante un año y medio. Entonces, estos son capítulos fundamentales que suelen ser dejados de lado, no se les suele prestar atención, pero que es fundamental tenerlos en cuenta. Y además también hay una garantía adicional de tener este tipo de capítulos dentro de los acuerdos comerciales, que va más allá de garantizar la posibilidad de converger estos certificados y que tiene también que ver con la posibilidad de garantizar un mecanismo de solución de controversias efectivo. Es decir, si yo estoy exportando y de repente la contraparte aplica un reglamento técnico que me impide acceder al mercado, si yo tengo un acuerdo comercial en vigor, ese acuerdo va a tener un mecanismo para resolver este tipo de controversias en forma relativamente rápida, pueden ser 3 meses, pueden ser 6, todo dependerá, pero me va a dar una solución al tema. Si yo no tengo un acuerdo comercial en vigor y me pasa esto, que es lo que nos ha pasado con Ecuador en su momento, por ejemplo, es que si nosotros no teníamos negociado este capítulo, no había un mecanismo de solución de controversias al que acudir porque el que teníamos en el marco del acuerdo con Ecuador no está activo. Entonces, ¿esto qué hace? Que si la contraparte me aplica un reglamento, yo no tengo forma de ir a un tribunal o de ir a un tercero imparcial que pueda darnos una solución al conflicto. Lo único que me queda es recurrir a la Organización Mundial de Comercio, donde la conformación de un panel, la presentación de antecedentes, todo tiene que hacerse sí o sí a través de un Estado, no lo pueden hacer los particulares, y eso puede llegar a demorar 5 o 10 años según el caso. Entonces, es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Que los acuerdos comerciales también lo que brindan a través de sus mecanismos de solución de controversia es mayor previsibilidad para el exportador respecto a la solución de potenciales conflictos o discordancias que puedan surgir en el transcurso de una relación comercial. Bueno, pasando ya al comercio de bienes, otro punto que me parece súper importante destacar tiene que ver con los nuevos capítulos de facilitación del comercio. Nuevamente, la Argentina y el Mercosur en general es totalmente nueva en este tipo de disciplinas. Nuestro primer acuerdo de facilitación del comercio ha sido el que hemos suscrito con Chile, que está en vigor desde el año pasado, desde el 1 de mayo de 2019. Asimismo, en 2018 hemos suscrito el acuerdo OMC en la materia, pero es algo que va a estar en todos los nuevos acuerdos comerciales que negocia la Argentina. Y para mí es uno de los capítulos que más tiene que aportar a la actividad empresarial en el comercio internacional. ¿Por qué digo esto? Porque es un acuerdo que está pensado para facilitar todos los trámites vinculados con el comercio.
todo aquel que exporta al exterior sabe que las plantas que están alejadas de la capital o que tienen, por ejemplo, en el interior del país, y a lo mejor están en una ciudad distinta a la ciudad capital y necesitan certificar sí o sí origen para poder hacer uso o goce de las preferencias arancelarias negociadas en la región, bueno, tienen que enviar por correo un cadete el certificado hacia la capital donde haya una entidad autorizada para firmar el certificado, esperar que el certificado vuelva y mandarlo con todos los trámites comerciales de facturas y demás que tienen que presentar. Todo esto supone demora, supone gastos, costos. Bueno, la idea de los acuerdos de facilitación de comercio es justamente evitar todo esto. ¿Cómo? A través de mecanismos digitales que agilicen y limiten al máximo la burocracia con la que tenemos que lidiar cada vez que queremos salir al exterior. Creo que el COVID nos ha orientado muy bien en este sentido, ha tenido un efecto positivo hasta ahora, está demostrando ser muy práctico, y es que nos ha obligado, al menos en la región latinoamericana, a aceptar los certificados de origen digitales, cosa que hasta abril de este año nunca se había hecho, y la verdad es que la experiencia está dando muy buen resultado, y todas las empresas están muy contentas porque han podido disminuir sus costos, ya digo, y hacer un uso más eficiente de los recursos a partir de estas herramientas. La idea igual es avanzar e ir más allá. ¿Qué es lo que proponen los nuevos acuerdos de facilitación del comercio? Por ejemplo, que uno pueda sacar la mercadería de aduana aún antes de que pueda terminar de hacerse todo el trámite de desaduanización de la mercancía. Es decir, aún mientras se está controlando que todos los certificados estén ok y se termine de imponer la base definitiva de tributos que tenga que pagar o no, bueno, aún antes de eso poder sacar la mercadería de aduana y ponerla en disponibilidad del comprador. La idea justamente es agilizar, dar prioridad también a las mercancías perecederas, que a veces quedan los containers debajo de otros muchos containers, y para poder mover el de abajo es necesario sacar todos los de arriba y tardan 2 semanas en moverlos. Bueno, la idea es trabajar en todo eso para que pueda agilizarse todo este trámite, que a mí me parece una cuestión fundamental. Se estima a nivel mundial que si hay una plena suscripción de acuerdos de facilitación de comercio, los trámites vinculados al comercio internacional a nivel promedio pueden llegar a caer un 14%, siendo los países de desarrollo medio o menor desarrollo, como son los nuestros, los que mayor beneficio pueden sacar de este tipo de disposiciones. Otro tema fundamental e importante que plantean este tipo de acuerdos es la disponibilidad de la información a nivel online en forma rápida y ágil, digamos. Si yo necesito determinadas mercancías, bueno, que haya una página web que me facilite todos los procedimientos, las normas, todo lo que necesito para poder hacer efectiva la importación o exportación de un producto, ¿sí? Bueno, no sé, esta parte me parece que es fundamental. Obstáculos técnicos al comercio, SPS ya lo mencionamos, y llegamos a la parte que les mencionaba antes respecto del comercio de servicios. ¿Por qué es importante el comercio de servicios? Porque, como les decía antes, la Argentina hasta ahora no tenía prácticamente acuerdos de servicios con ninguna contraparte. El acuerdo que tiene el Mercosur con Chile es el primero de esta materia. Le van a seguir en breve un acuerdo con Colombia que está pronto a ser implementado, y también se ha cerrado un acuerdo en esta materia con la Unión Europea. Argentina se estima que exporta alrededor de 13.000 millones de dólares en servicios. Esta Cámara yo sé que trabaja más con bienes manufactureros, industriales, pero es importante de todos modos tener en cuenta que el acuerdo de servicios también puede tener un efecto para este tipo de empresas,
¿Por qué? Porque independientemente de que regula otro sector, generalmente la negociación de un capítulo de servicios suele ir acompañada de un anexo sobre servicios financieros que regula toda la parte de la transacción monetaria y todos los servicios vinculados a la prestación de finanzas. Y es por ello que cuando uno negocia este tipo de servicios, suele negociar también acuerdos complementarios que tienen que ver con la posibilidad de evitar la doble, el CDI, no me sale la palabra ahora, disculpen, la posibilidad de evitar la doble imposición fiscal. Es decir, que si yo como empresa tributo aranceles tributo impuestos en la Argentina y estoy realizando negocios también en otro país, evitar tener que tributar por el mismo negocio impuestos en otro país. Entonces, la negociación de un capítulo de servicios nos lleva a negociar también este tipo de acuerdos y va a tener un impacto también en aquellos que exportan bienes manufactureros. De ahí que es muy importante seguir al día los acuerdos para evitar la doble imposición que se negocian con cada uno de los países con los que se están negociando acuerdos comerciales. Lo mismo pasa con los acuerdos de información tributaria. Nuevamente, lo que se busca con estos acuerdos también es evitar tener que compartir información tributaria sensible, porque ustedes saben que la información tributaria de una empresa es información confidencial que los estados no comparten entre sí, pero sí se pueden hacer excepciones que tengan que ver justamente en el marco de estos acuerdos con el pago de tributos en ambos países y de ese modo también bajar la carga impositiva de las empresas. Argentina históricamente no es un país que negocie muchos acuerdos para evitar la doble imposición, tenemos pocos en vigor, pero creo que el comercio de servicios y sobre todo la negociación de disciplinas en materia de servicios financieros nos va a abrir muchas posibilidades en este sentido. Después, el resto de lo que se negocia en el capítulo de servicios, otro capítulo que me parece que puede ser muy importante también para quienes venden bienes manufacturados, tiene que ver con el capítulo o el anexo, como le llamamos nosotros, de comercio electrónico. Los nuevos acuerdos de la Argentina, el acuerdo con Chile en primer lugar, y ahora también el acuerdo con la Unión Europea y todos los que están en negociación, contemplan un capítulo de comercio electrónico. Nuevamente, este capítulo de comercio electrónico lo que busca es facilitar la prestación o la venta de insumos a través de las plataformas web. Si tenemos en cuenta que las tres principales plataformas para el e-commerce en América Latina son argentinas, este capítulo va a tener también un impacto fundamental para todas las empresas. Y el último capítulo del que me parece interesante hablar, bueno, acá habla un poco de lo que está negociado en materia de servicios con la Unión Europea y con Chile, que bueno, los servicios que fueron negociados son el de software informática, investigación y desarrollo, consultoría, publicidad, investigación de mercados, pero eso es más para bienes intangibles, y lo que yo les mencionaba de la sección de comercio electrónico, que también es importante, presenta pero muchas disposiciones sobre la liberación de derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, cláusulas sobre firma electrónica. Todo esto puede favorecer también el comercio de mercancías. Y por último, lo que me parece importante mencionar es lo que tiene que ver con la contratación pública. ¿Por qué hablo de la contratación pública? Básicamente, muchas empresas argentinas a la hora de salir al exterior se encuentran con que no pueden acceder a determinadas licitaciones en otros países del exterior, aun cuando Argentina tiene acuerdos comerciales con ellos. ¿Por qué? Porque tener un acuerdo comercial no necesariamente implica tener un acuerdo sobre contratación pública. Entonces, para poder acceder al sistema de licitación pública de otro estado, en la gran mayoría de los casos, puede haber excepciones, pero en la gran mayoría de los casos es necesario tener acuerdos de contratación pública. Les doy un caso muy claro, que es el de México. Por ejemplo, el miércoles pasado acá compartimos una charla muy interesante donde nos contaban la experiencia de la empresa que exporta a todo el mundo
que tenía problemas para acceder al mercado mexicano. Tenía problemas porque por un lado el bien tenía que tributar un arancel del 15%, y por otro lado tenían problemas porque no podían participar en las licitaciones del sistema de salud mexicano, que son licitaciones grandísimas por la escala que implica un mercado como el mexicano, con más de creo que está cerca de los 140 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿por qué Argentina no puede acceder al mercado de contratación pública en México? Básicamente porque México y muchos otros países de la región tienen una normativa para la contratación pública que da prioridad a los países con los que ellos tienen negociados acuerdos de contratación pública. Entonces, los locales mexicanos tienen condiciones preferenciales sobre el resto del mundo, pero a su vez los países con los que México tiene negociados capítulos de contratación pública, que son 64, tienen prioridad sobre el resto del mundo, o sea, sobre nosotros. Para que Argentina pueda acceder a una licitación pública en México, es necesario que ningún país con el que México tiene firmado un acuerdo de libre comercio pueda cubrir esa licitación. Básicamente estamos hablando, es muy raro que entre 64 países ninguno la pueda cubrir. Entonces esto nos deja fuera de mercado, aun cuando uno pueda tener arancel cero. De ahí que lo que se busca con los capítulos de contratación pública justamente es que las empresas argentinas puedan acceder al sistema de contratación pública de otro país en las mismas condiciones que los productores nacionales. ¿Sí? Si yo tengo un acuerdo de contratación pública y negocio trato nacional, entonces una empresa argentina va a tener las mismas condiciones a la hora de presentarse que una empresa mexicana o que una empresa con la que México tenga negociados contrataciones de libre comercio. Les digo el caso de México porque sé que hay muchísimas empresas argentinas interesadas en este tema, pero así como digo México, puedo decir cualquier otro mercado de la región que funcione con un sistema similar. Obviamente siempre hay ciertos sectores que se reservan en el marco de la contratación pública, que suelen ser sectores muy sensibles. Por ejemplo, en el tema salud hay algunos subsectores que, por ejemplo, respiradores suele ser un bien que queda exceptuado en las materias de licitación, en contratación pública, y que es algo muy en boga hoy en día con el tema del COVID. Lo mismo pasa con otros temas vinculados a la seguridad, en donde en ese tipo de licitaciones sí se sigue dando prioridad a la producción nacional. Pero bueno, en términos generales, a lo que voy nuevamente es a que tener negociado un derecho arancelario preferencial no implica que yo voy a poder acceder. Necesito también prestar atención a las condiciones en las que se negocia el acceso en materia de contratación pública. Y otro tema no menor a prestar atención en este tipo de capítulos tiene que ver con a qué nivel es el acceso que se negocia. Hasta el momento, Argentina solo tiene negociados acuerdos de contratación pública con Chile, que ya está en vigor, y próximamente, bueno, tiene negociado con la Unión Europea, falta que entre en vigor. Pero es importante destacar que solo negociamos acceso al sistema de contratación pública a nivel federal, es decir, que los estados provinciales y municipales pueden seguir regulando la contratación pública en condiciones que beneficien al productor nacional por sobre el importado. Es decir, una contratación pública de la provincia de Santa Fe no tiene que garantizar igualdad de trato trato nacional, perdón, a una empresa extranjera, mientras que una licitación pública de la Argentina sí tiene que garantizárselo al Estado chileno, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy mencionando? ¿Por qué menciono esto? Porque es importante también tener esta diferencia en cuenta cuando uno piensa en lo que me garantiza el acceso que me da el otro país. Digo, yo puedo acceder solo a las compras del Estado Nacional chileno o también puedo acceder a las compras de los estados provinciales. Digo, es una cuestión no menor porque muchas veces necesitamos también acceder a niveles estaduales inferiores al federal o nacional. Bueno,
Y nada, bueno, y finalmente, lo último que cabe mencionar, pero que todavía no está muy desarrollado, que también son las nuevas experiencias de la Argentina, tiene que ver con la inclusión en los acuerdos comerciales de nuevas temáticas vinculadas al desarrollo sustentable, a comercio y género. ¿Por qué digo que es importante seguirlo de cerca? Básicamente porque ahora que el promedio arancelario mundial ha caído, que hay una gran red de acuerdos de libre comercio negociados a nivel mundial, las nuevas trabas al comercio pasan por certificados de desarrollo sustentable. Es decir, para poder exportar a otro país me piden un certificado que asegure que las prácticas de producción utilizadas son amigables con el medio ambiente, que no emana más de X cantidad de gases nocivos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se comienzan a regular en los nuevos capítulos de comercio y desarrollo sustentable. De ahí que de acá a los próximos 10 años van a ser, a mi entender, capítulos fundamentales en toda negociación comercial. Argentina recién está dando sus primeros pasos en esta materia, pero es importante seguirlo de cerca, sobre todo en el caso de pesca, bosques, bueno, y en el caso de emisiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, básicamente la idea era así muy por arriba hacer una presentación general de los acuerdos. Digo muy por arriba porque para poder avanzar más es necesario tener una mayor especificidad del sector al que uno quiere apuntar. Pero bueno, creo que con esto la idea era dar un pantallazo general de lo que son las negociaciones comerciales. Gracias, Fernanda. Y sí, esa era un poco la idea, dar un paneo. Y acá hay una pregunta de Gabriel que dice, muchos países no te permiten entrar a licitación pública porque piden domicilio en el país y actividad comercial y fiscal en el país con antigüedad. ¿Estos acuerdos contemplan este tema? Sí, los nuevos acuerdos de servicios que se están negociando también contemplan la posibilidad, así como los de contratación pública, justamente cuando uno negocia trato nacional, a lo que se refiere es a eso, que no me pueden obligar a tener un domicilio legal en el otro país para acceder a ese mercado, sino que a mí, que resido en el exterior, me garantizan el mismo acceso que un productor que está domiciliado en ese país. Justamente para eso es la negociación de acuerdos, tanto de servicios, para prestar servicios transfronterizos de servicios y demás, como para el capítulo de contratación pública. Bien, ¿le doy alguna pregunta? A ver, porque acá, bueno, te dicen muy clara, muy buena presentación. Con respecto al material, los lunes nosotros mandamos el material junto con la grabación. Gabriel te dice gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aprovechar a Fernanda? Que ya vimos que sabe un montón, que hay muchas cosas para analizar. Rodrigo, ¿querés decir algo? Yo quería agregar que los que tenemos un poco de idea de esto, o sea, yo por mi parte estoy fascinado con la presentación de Fernanda. Me parece un material de consulta súper útil, está todo junto ahí. Así que de mi parte, encantado con lo que escuché. La verdad, material necesario. Después igualmente, Laura, obviamente que de ser el caso, si es necesario, si algún sector en particular tiene interés en ahondar más en las posibilidades de acceso a determinados mercados y demás, se puede ir viendo y pensando en función específica. Digo, yo ahora estoy dando información muy en general, pero bueno, después cada sector es posible bajar esa información a lo que realmente se necesita, ¿no? sí. Fernanda, sí, buenos días para Perdón, todos. Juan, perdón, les presento, discúlpenme, les presento a Juan Carlos Blanco. Él mismo es la mesa de origen de Casipra, y dado el tema, yo lo invité a que por favor estuviera presente en la exposición de Fernanda. Y lo quería convocar, no sé si ya estamos para ese momento, Laura, para que haga el precierre. ¿Qué hacemos, Laura? Acá hay una pregunta antes.
Dice, bueno. ¿dónde podemos ver ventajas en temas técnicos? Depende del mercado y depende del sector. O sea, generalmente, si uno sabe qué sector tiene y a qué mercado apunta, entonces ahí uno va al acuerdo y viendo la letra del acuerdo se puede ir sacando la información que se necesita. Cuando dicen en temas técnicos, imagino que se referirán a las distintas disciplinas negociadas. En el caso de América Latina es muy fácil acceder a la información, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la LADI. La LADI es la Asociación Latinoamericana de Integración, y todos los acuerdos comerciales que tienen negociado tanto la Argentina como el Mercosur en la región están publicados en la página de la LADI, son información pública y se puede consultar. Cuando Laura les circula el PPT, ahí va, el PPT dice cuál es el número de acuerdo con cada uno de los países de la región, entonces quieren saber Perú, buscan el AC58, perdón, yo le digo Acuerdo de Complementación Económica número 58 entre el Mercosur y Perú, y ingresan a la página de la LADI y van a encontrar tanto el acuerdo como el programa de liberalización comercial con todos sus cronogramas, que yo llego al 100%, así que esa parte no interesa, y todos los anexos que están negociados, tanto de reglamentos técnicos, MCF y todo lo que hay. Igualmente, lo que no es público, no está publicado, es lo que se está negociando actualmente, que tiene que ver con estos capítulos de facilitación y demás. Pero para que tengan una idea de lo que negocia Argentina en esta materia, yo les recomiendo que vean el acuerdo, el 60 no recuerdo si es el 61 protocolo adicional, al ACE número 35 entre el Mercosur y Chile. Este 61 protocolo adicional es el acuerdo comercial bilateral que negociaron Argentina y Chile, que entró en vigor el año pasado, y que es la pauta de la posición de la Argentina en materia de facilitación del comercio, comercio electrónico y muchos otros temas. Entonces, eso les va a dar una idea de lo que se está negociando, pensando con el resto de los países, lo mismo que los textos que ya son públicos de la negociación con la Unión Europea. Eso es un poco, ¿por qué digo marco ambas cosas? Porque a veces lo que negociamos en la región es un poco más laxo que lo que se negocia con países desarrollados que claramente presentan otro desafío, ¿no? Pero bueno, pueden acceder a toda esa información y cualquier consulta, obviamente, pueden consultar a la Cámara o me consultan a mí, no hay ningún problema, y vemos si hace falta buscar información por otro lado. Pero en principio la información, el primer ámbito, al menos en lo regional, es la LADI. Bien, acá hay otra pregunta de Maite. Dice, bueno, gracias por la buena presentación. Una consulta, ¿Argentina seguirá participando en toda la negociación de Mercosur con otros países? Sí. De hecho, las negociaciones están en curso, entraron en pausa este año por razones obvias que tienen que ver con la pandemia, pero las negociaciones siguen. Cuando digo entraron en pausa, no es que se suspendieron, hubo intercambios, pero bueno, por cuestiones de que no se puede viajar, las rondas de negociación son presenciales. Como no se pudo viajar, lo que se hizo en estos meses con las contrapartes es intercambios de correos y demás, pero se mantienen las negociaciones, y tanto es más, se han presentado diálogos exploratorios nuevos a países, esto es conocimiento público, a países de la región con los que no tenemos acuerdo porque no son miembros de la LADI, que son los países centroamericanos, y que los invito a ustedes como empresarios, si tienen intereses en exportar a estos mercados, porque la idea es abrir una negociación en breve, y realmente pueden dar, hoy por hoy, por ejemplo, uno dice, pero los países centroamericanos son muy pequeños, ¿qué me van a ofrecer? Hoy por hoy son el segundo destino de exportaciones de pickups en el mundo, y la mayor parte de los dólares de comercio vienen de la venta de pickups a Centroamérica. Así que hay nichos de mercados puntuales, y es un mercado con el que uno puede hacer negocios con una mayor facilidad, capaz porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos una
un uso horario similar, porque tenemos prácticas relativamente similares, porque tenemos ciertos estándares. Ellos trabajan mucho con México, entonces tenemos estándares en materia de reglamentaciones y demás bastante similares. Así que puede haber muchas oportunidades de comercio en la región centroamericana en breve, y es interesante empezar a ver estos mercados. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y ahora sí le damos la palabra a Rodrigo para que dé entrada a Juan Carlos, digamos. Hagamos el cierre. Bueno, les presento a Juan Carlos Blanco. Digo, es la mesa de origen, pero no, en realidad es un señor que está detrás del mostrador y atiende a todos los que certifican origen. Así que si alguien pasó por la cámara a certificar origen, si no lo conoce a Juan Carlos, miente. Así que todo tuyo, Juan, tenés 1 minuto. Gracias, presidente. Fernanda, realmente la Cámara vive el día entero con consultas de la cantidad de clientes que tenemos, y esto nos viene muy bien. Lo tuyo, te felicito, esclarecedor, estuvo bárbaro, realmente entendí todo, me encantó, realmente te felicito y espero escucharte otra vez, fue un placer. Laura, a vos te quiero decir, te felicito, sos la mejor adquisición que tuvo la Cámara en los últimos años. Bueno, todo lo que traes es de una calidad impecable. Realmente te felicito. Y Fernanda, un placer y gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Pero no queremos nada, ¿eh? No. Sí, está bien, presidente.